culminar con la unidad 5, ¿sí? Que es la que estábamos viendo en la clase pasada, que tiene que ver con proyectos, ¿sí? Habíamos hablado de planeación estratégica de sistemas, vamos a hablar de proyectos, ahora vamos a ver las partes en las que se divide un proyecto y vamos a analizar cada una de esas partes. Habíamos visto los motivos, ¿sí? Para iniciar un proyecto. Ahí habíamos quedado, en los motivos para iniciar un proyecto. A ver, yo estoy buscando el archivo de la unidad y... ¿Qué hora es? Bueno, son las 5:08. De paso, ya que estamos, como esta es la última unidad de la primera parte, ¿no? Es la última unidad del primer cuatrimestre. Es la última unidad del primer cuatrimestre y es la última unidad teórica para los estudiantes de ingeniería industrial. Yo les he pedido a la clase pasada que por favor descarguen del aula virtual el programa que les corresponde a cada uno. Es clarito, dice, hay un programa de la materia que para licenciatura en sistemas, en ingeniería informática, habrá otro, y hay un programa que es para ingeniería industrial. Entonces cada uno de ustedes, de acuerdo a la carrera donde estén, se descargan el programa que corresponde. El programa de ingeniería industrial tiene 5 unidades teóricas. El programa de licenciatura en sistemas tiene 7 u 8 unidades. Entonces, el primer parcial es el martes de la semana que viene. Ese primer parcial es teórico. El viernes de la semana que viene, el viernes 25, tienen el parcial, la parte práctica. Pueden, obviamente, aprobar o desaprobar cada una de esas partes. Si desaprueban la parte teórica, recuperan teoría. Si desaprueban la parte práctica, recuperan práctica. Si desaprueban ambas, recuperan ambas, ¿sí? Entonces el 22 y el 25 es el primer parcial, teoría y práctica, que de no aprobarse se recupera la semana siguiente, que sería 22-29 y 29 de junio y vendría a ser 2 de julio, si no me equivoco, ¿sí? A la semana siguiente. Bien, ¿alguna consulta antes de que empecemos con la parte teórica? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta sobre lo que vieron de la teoría hasta acá? Independientemente del tiempo. Parcial del martes. ¿Cómo? Profe, la modalidad del parcial del martes. Escrito. ¿Es para desarrollar o se va a resolver mediante el aula virtual? No, es para desarrollar, es para desarrollar. Lo que hay en el aula virtual son, no sé, la verdad que las herramientas no me convencen mucho, no me sirven mucho. Es para desarrollar, ¿sí? Yo ya les dije la vez pasada que son preguntas sobre las que ustedes tienen que elaborar una respuesta, ¿sí? No son transcripciones teóricas, transcripciones de la teoría, no. Son respuestas que van a ser elaboradas por ustedes y es más, prefiero que así sea, y es escrito, ustedes van a tener que mantener la cámara encendida las 2 horas, ¿sí? Para tomarles el escrito. De todos modos, ya les he dicho que no hay discusión sobre esto, 2 parciales similares, obviamente que si son idénticos más todavía, 2 parciales similares o idénticos, obviamente que son una copia, porque nadie piensa y expresa lo que sabe exactamente igual que el otro, entonces no hay ni discusión, quedan libres, no hay recuperatorio, no hay nada, ambos quedan libres, ambos.
o varios quedan libres, ¿sí? Les he dicho, no, me tomo el trabajo de leer cada uno de los parciales, así que, bueno, son una serie de preguntas respecto a los temas de teoría sobre los que ustedes tienen que elaborar una respuesta, no una copia de la teoría. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces vamos a tener que, una vez que resolvemos, hacer un PDF y subirlo al aula. No, Cuando sea el no, parcial. lo mandan por mail. No, lo mandan, Por mail. mandan por mail. Y por favor, no PDF. No PDF porque tiene que ser un Word, ¿sí? O un procesador de textos. Si no manejan Word, cualquier procesador de textos. No PDF. ¿Por qué? Porque sobre ese mismo archivo yo hago las correcciones, ¿sí? Y cualquier persona que tenga dudas sobre su parcial, yo les muestro las correcciones, pero sobre el mismo archivo. Por eso no PDF. Claro, yo pensaba que teníamos que hacerlo a mano y por eso pensaba en hacer fotos y enviarlo como PDF, pero entonces es como en Word. Bien, ya me quedó claro. Sí. Sí. No, imágenes no. Les voy a pedir, por favor, imágenes no. Sí, se desarrolla en Word. No imágenes porque es un problema, ¿verdad? Las letras terribles muchas veces y es muy difícil para mí después leerlos. Así que se desarrolla en un procesador de texto cualquiera. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿con cuánto se aprueba? Con el 60% del parcial desarrollado completo y correcto. Bien. ¿Nada más? Profe, disculpe, buenas tardes. Recién yo acabo de ingresar. ¿El parcial va a durar 2 horas? Sí, 2 horas. El mismo tiempo de clase. Sí, 2 horas. Ajá, bien, nos tira las consignas, nosotros tenemos que desarrollar en el Word y después se lo enviamos por mail, creo que dijo. Sí, al mail de la cátedra. Ajá, bien, profe. El mismo mail al que mandan todos, con el que se comunican, ahí me mandan el parcial desarrollado. Bien. Bien, bueno, entonces terminemos con la clase de hoy, que es terminar con la unidad 5. Y como les dije, si les surge alguna duda, alguna consulta mientras estamos en la clase, no hay problema, ¿no? La hacen, por favor, pregunten. Bien, habíamos iniciado, yo no me acuerdo en qué diapositiva quedamos, yo creo que esta ya la vimos, ámbito y envergadura del proyecto, establecer objetivos, todo lo que eran objetivos estaba, cómo se inician los proyectos de sistemas, esto me parece que no, la planificación del proyecto. Claro, a ver. Sí, habíamos hablado la clase pasada de objetivos general y objetivos específicos. Ahí me parece que había quedado el tema en objetivos, que habíamos hablado de la necesidad justamente de especificar muy claramente el objetivo. Eso es algo que seguramente ustedes ya lo trabajaron en práctica, es decir, definir cuál es el objetivo de mi proyecto, pero definirlo en pocas palabras, de una manera muy clara y en lo posible introduciendo una variable de tiempo. Es decir, este proyecto son una serie de actividades que se quieren realizar
en este lapso de tiempo, ¿sí? Y ahí está mejor. Ahora, después de ese objetivo general, generalmente lo que hacemos es descomponerlo, ¿sí? O especificarlo a través de los objetivos específicos. Y logramos una mayor descripción del proyecto. Vamos a la parte, tal vez una de las más difíciles, que es la planificación del proyecto. A ver, ustedes piensen que es algo que no está realizado, es algo que todavía no está hecho, es algo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo cuánto tiempo puede llegar a durar esto? ¿Cuántas personas necesito para llevarlo a cabo? ¿Qué actividades son las que tengo que hacer? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Qué recursos necesito? Sí, son todas preguntas básicas de cualquier proyecto. A ver, empecemos. Ustedes iniciaron hace algunos años el proyecto Carrera Universitaria. Bien, ¿alguien me puede describir el objetivo general del proyecto Carrera Universitaria? O sea, del proyecto de ustedes, ¿no? El propio. Definir el objetivo. ¿Sería obtener el título universitario, el título de la carrera que elegimos? Bueno, está bien. Entonces, el objetivo general es obtener el título universitario y ahí es donde es importante el plazo, ¿sí? Siempre es importante que establezcamos un plazo de tiempo. En determinado tiempo, obtener el título universitario en un plazo no mayor a 5 años, 6 años, 7 años, etc. ¿Sí? Ese sería un objetivo general, es sencillo, está claro, no dice mucho, pero habla del objetivo. Ahora, a ese mismo objetivo general podemos especificarlo en objetivos específicos. Los objetivos específicos son aquellas metas intermedias a las que yo me propongo llegar, ¿sí? Que están enmarcadas en este objetivo general. Entonces, a ver, un objetivo específico que tenga. Y sería aprobar las materias, o sea, cada materia en particular sería un objetivo específico. O terminar, por ejemplo, decir, pasado 3 años desde que comencé mi carrera, tener por lo menos tal cantidad de materias aprobadas. Bien, bien, ese es un objetivo específico. ¿Qué otro puede ser? Está bueno lo práctico, ¿no? Lo pragmático. Digamos, lo pragmático está bueno, que es obtener el título, que es rendir la cantidad de materias. La verdad que nosotros somos muy ingenieros, ¿no? En la formación, digo, porque humanidades hubiera tenido otras respuestas. A ver, ¿qué otra respuesta, qué otro objetivo puede ser? Puede ser adquirir conocimientos que nos ayuden a potenciar nuestro título universitario. Por ejemplo, un idioma, o aprender programación, o aprender sobre, no sé, leyes ambientales. Yo digo, Perfecto, perfecto, está muy lindo. ¿Ves? Todo lo que uno puede ir logrando a medida que vaya avanzando y además toda la meta, ¿no? Que uno quiere alcanzar, esto de formarme, esto de adquirir otras capacidades, otras formaciones. Andrea nos dice que puede ser aprobar con notas no menores a 6, ¿sí? También está dentro de los objetivos específicos, por las características del proyecto nada más, ¿sí? Bien, bueno, entonces, tenemos el objetivo general, tenemos los objetivos específicos. Ahora, el objetivo general es la meta, ¿se acuerdan? Eso a donde yo quiero llegar, es el fin último. Ahora, si es un proyecto real, esto tiene que tener una planificación. La planificación, ¿qué nos dice? Dice, la planificación del proyecto va a clarificar el orden de las tareas,
estima el tiempo necesario para llevar a cabo cada una de esas tareas. Obviamente que también tienen que ver los recursos, ¿sí? Y qué tipo de actividades. Entonces, los pasos va a ser dividir todo esto, todo este gran proyecto, dividirlo en etapas. Eso es la división del trabajo. Vamos a plantear cuáles van a ser nuestras actividades. ¿En qué tiempo vamos a realizar cada una de esas actividades? Vamos a identificar además cuáles son los hitos, es decir, en qué momento me detengo unos instantes o un día en el tiempo y reviso. A ver, porque la planificación es una propuesta escrita, ¿no? La planificación es algo que yo escribo antes de iniciar el proyecto, porque la necesito yo y mi equipo para organizarnos, y además es algo que tengo que presentar como documentación a quien me está financiando este proyecto. Entonces, a ver, ¿en qué momento? Porque comienza la ejecución del proyecto y en algún momento yo tengo que controlar cómo voy. Tengo que saber el estado del arte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, acá me paro, este es el hito, el primer hito de control, y reviso hacia atrás. Hemos cumplido con las actividades que estaban planificadas, las hemos realizado en tiempo, hemos utilizado los recursos que nos habíamos propuesto utilizar, ¿hubo algún desfasaje? Ustedes piensen que la planificación es algo que nosotros hacemos de manera estimativa. Estimamos cuáles son las actividades, suponemos, creemos cuáles son las actividades que tenemos que llevar adelante para cumplir con el objetivo de este proyecto. Suponemos, ¿en base a qué? Y en base, bueno, a la experiencia, a proyectos similares, anteriores. Suponemos que este va a ser el tiempo que van a durar estas actividades. Pensamos en base a qué, en base a lo mejor un estudio de costo-beneficio, en base a un estudio de costos, que esto es lo que vamos a invertir en este proyecto. Y creemos que estos son los recursos humanos y materiales que vamos a necesitar. Pero fíjense que estoy hablando sobre estimaciones, ¿sí? Es un proyecto, algo que es nuevo, que nosotros vamos a realizar algo distinto. No estoy hablando de una situación rutinaria, ¿sí? En donde yo voy a trabajar a la mañana y sé que mis actividades de la mañana van a ser hacer esto. No. Esto es algo que estamos proponiendo hacer para lo que fuera, ¿sí? Para lograr un producto, para modificar una estructura de trabajo, un esquema, una forma de trabajo, o vamos a desarrollar una aplicación o un sistema de información. Es decir, esto es algo que hacemos que sale de lo rutinario, ¿sí? Que es especial y específico y es para lograr un fin en determinado tiempo. Por lo tanto, si me desfaso, ¿sí? Si en lugar de demorar esta actividad 5 días ha demorado 7, eso significa que me resta tiempo para la actividad siguiente, o que a lo mejor mi actividad paralela que está esperando consumir el producto que sale de la actividad que yo estoy realizando, también va a verse demorada porque no tiene los resultados que está esperando. A ver, hay una serie de situaciones que se pueden suceder cuando hay un desfasaje de tiempo, de recursos, ¿sí? Y sobre todo si los recursos son económicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es, en un momento determinado del proyecto, decir, a ver cómo estamos. ¿Y cómo planifico los hitos? ¿Cómo planifico los hitos de control? ¿Dónde pongo un control? Y generalmente los voy a poner, ¿sí? En aquellos puntos del proyecto donde hay alguna criticidad, ¿sí? Que es necesario controlar. Es necesario controlar que
actividades se realizaron, en qué tiempo, con qué recursos y cuál es el resultado obtenido de esa actividad. ¿Sí? Entonces, es un subproducto de este proyecto. Bien, tengo que controlar en qué estado está. Ese es un criterio para establecer los hitos de control. Bien, ahora, ¿cómo voy a organizar este mapa de actividades? ¿Cuáles van a ser las que se van a realizar primero? ¿Cuáles van a ser sus sucesoras? Es decir, ¿cuáles son las actividades precedentes del proyecto? Las que sí o sí hay que realizar. Y una vez realizadas estas, a ver, ¿cuáles son las que le siguen? ¿Y cómo lo vamos a estructurar? ¿Como un encadenamiento de actividades secuenciales unas detrás de la otra? Y no, porque generalmente eso me consume mucho tiempo y yo tengo que optimizar los tiempos. Porque mientras yo optimizo tiempos, maximizo beneficios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Y voy a tener que hacer un estudio y una muy buena planificación de ordenamiento, más que planificación, un ordenamiento de actividades que me permita optimizar tiempos y recursos. Acuérdense que el tiempo también es un recurso. Entonces, a ver, veamos. A lo mejor hay actividades que se pueden realizar en paralelo y no poner todos los recursos en una sola actividad. A lo mejor esta única actividad es crítica en todo el proyecto y sí necesito poner todos los recursos. A ver, todo depende del tipo de proyecto y no se olviden que siempre depende de lo que nos hayamos fijado como objetivo. Lo que nunca hay que perder de vista es el objetivo. Ahora, ¿cómo hago para llegar ahí? Es la estrategia. Y esto es lo que nosotros estamos planificando. ¿Cómo y en qué orden estas actividades van a ser realizadas para que yo pueda llegar al objetivo? Entonces, puede haber actividades que se realicen en paralelo. Esas actividades que se van realizando en paralelo van a generar caminos o hilos, ¿sí?, que tengo que controlar. A lo mejor hay algún momento en que estas actividades se juntan y a lo mejor siguen algunas de ellas algún camino común. Me parecía que alguien quería entrar. Bueno, entonces voy a tener que planificar este árbol, esta serie de caminos de las actividades. Le voy a tener que poner un tiempo a cada una de esas actividades y siempre tengo que tener en cuenta que existe la posibilidad de replanificar. ¿Por qué? Y bueno, porque resulta que hay imprevistos y esos imprevistos me llevaron a que se demoren algunas actividades que eran críticas y bueno, entonces es mejor, controlar, ver lo que ha pasado y hacer una replanificación, ¿sí? A lo mejor asignar más tiempo a algunas actividades, restar tiempo a los otros, acomodar recursos. Entonces, en base a eso, yo tendré que observar cómo viene mi planificación actual y medir las posibilidades de una replanificación, a lo mejor para llegar en tiempo y forma a lo que estaba pactado, planeado, o a lo mejor para optimizar, ¿sí? Siempre tenemos que tener en la cabeza, sobre todo, para quienes trabajan en proyectos, es gente de mente muy abierta y además hay gente que está en una actividad casi constante, ¿no? Los innovadores, los que trabajan en o por proyectos, es gente que está totalmente abierta y dispuesta al cambio. Siguiendo una planificación estática, cerrada, no es factible que lleguemos al objetivo, ¿no? Siempre hay que tener una holgura, como dicen, ¿no?, con la planificación. Bien, hasta acá tiene que ver con los conceptos generales de planificación de proyectos. Ahora,
Ustedes ya saben que me interrumpen cuando quieran, ¿sí? Si tienen alguna duda. Ahora vamos a pensar cómo se inician los proyectos de sistemas. A ver, yo hace 30 años que trabajo en sistemas. Tuve la suerte de recibirme y comenzar a trabajar en la profesión y hasta el día de hoy no he dejado de hacer sistemas. Les digo, es una ventaja, es un privilegio, ¿no? Es un privilegio, a ver, que en este país, en la época en que yo me recibí, que realmente era muy difícil que se entendiera de qué se trataba la informática, y no crean que ahora han cambiado mucho las cosas acá en Jujuy, pero por lo menos yo he tenido el privilegio de trabajar para lo que había estudiado. Las posibilidades de desarrollo de sistemas son cada vez más. Hay cada vez más necesidad de apoyo de actividades a través de aplicaciones, sistemas, software. Entonces, ¿cómo se inician los proyectos de sistemas? Y los proyectos de sistemas se inician por la necesidad innata de la sociedad de evolucionar. A ver, si yo tengo esta herramienta y no la puedo mejorar, sí, la puedo mejorar. ¿Cómo la mejoro? Bueno, a través de esto. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para controlar tal cosa. Y cada vez vamos evolucionando, o sea, se evoluciona cada vez más en tecnología y por lo tanto la tecnología da cada vez más y mejores respuestas a las necesidades del ser humano. Entonces, ¿cómo se inician los proyectos de sistemas? Por cualquier motivo que esta sociedad entienda que necesita para su actividad de cualquier rubro y de cualquier disciplina que necesita el apoyo de la tecnología. Así se inician los proyectos de sistemas. Y los sistemas nuevos reemplazan a los anteriores. Y los sistemas evolucionan porque por suerte tenemos cada vez mejor y mayor tecnología. Entonces, de pronto nosotros tenemos un sistema que a lo mejor nos damos cuenta que ya está, que su vida útil está terminando, porque tiene componentes que no son precisamente modernos y que no está haciendo un buen aprovechamiento del nuevo hardware. Entonces, por lo tanto, hay que llevarlo o migrarlo o cambiarlo o versionarlo o evolucionarlo hacia algo mejor. Ustedes saben que el desarrollo de tecnología hardware, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que ustedes tocan, el hardware, las pantallas, las computadoras, los teclados, la parte interna, la memoria, los discos, la evolución del disco ha sido una cosa maravillosa, de pasar de un disco rígido a un disco de estado sólido, la evolución en tecnología, cómo se han ido reduciendo los tamaños, cómo hoy en aparatos móviles pequeñitos tenemos tremenda capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento, posibilidades de procesar. Las aplicaciones móviles se han convertido realmente en algo de uso cotidiano para la gente, cosa que hace 20 años atrás era imposible. A ver, la evolución ha sido enorme. Entonces, ¿cómo se inician los proyectos de sistema? Por cualquier cosa que el ser humano entienda que necesita ahí el apoyo de la tecnología. Nosotros a lo mejor en lo que hace a software estamos un pasito atrás del desarrollo del hardware, ¿sí? La tecnología hard nos viene persiguiendo de cerca. ¿Por qué? Porque nosotros con el software que desarrollamos, lo que tenemos la obligación de hacer es de utilizar los recursos hardware de la mejor manera, ¿sí? De optimizar el uso de los recursos hardware a través del software. A ver, porque si yo tengo una computadora, un notebook, netbook, que tiene una gran capacidad de procesamiento, es decir, tengo
un muy buen microprocesador de última generación, de alta velocidad, el que está acompañado de una gran cantidad de memoria RAM, tengo un buen almacenamiento, tengo a lo mejor otras características en la compu, como ser, no sé, la placa de gráfico con memoria dedicada. Y estoy poniéndole a esa compu un software antiguo, un software con versiones viejas, estoy diseñando, desarrollando alguna aplicación que también está trabajando a lo mejor con software antiguo, con librerías que no son modernas, librerías le llamamos a estos archivos que nos ayudan en el desarrollo del sistema. A ver, entonces no estoy haciendo un buen aprovechamiento, ¿sí?, de esa capacidad de cómputo. Por eso, el desarrollo software siempre tiene que acompañar, siempre tiene que aprovechar las capacidades del hardware. Disculpen. Bien. Si está claro eso, hablamos de las razones para proponer un proyecto. Entonces, yo estoy trabajando a lo mejor en una empresa. O la otra es, tengo mi propia empresa de desarrollo de software, cualquiera de los dos casos. Si yo estoy trabajando en una empresa, nosotros como informáticos, ustedes como industriales, cuando van a trabajar a las empresas lo que tienen que hacer es ser, las empresas, digo, empresa, organización, lo que fuera, ustedes son profesionales, ustedes son los que están capacitados para ser este agente de cambio, ¿sí? Para proponer el cambio, la mejora continua, para ver dónde es necesario que instalemos, ya sea, a ver, un nuevo sistema, una aplicación, o para mejorar un proceso, un circuito, ya sea de fabricación o administrativo. A ver, a eso vamos, ¿sí? A eso vamos nosotros. Eso es lo que vamos a hacer en las organizaciones. Entonces, si ustedes están trabajando, ¿qué mejor que observar cuáles son las falencias o las oportunidades que tenemos y proponer un proyecto para que eso se mejore? A lo mejor puede ser de pequeña escala, o a lo mejor puede ser de mediana o de gran envergadura, pero ¿cuáles son las razones para proponer proyectos? Generalmente cuando se presenta un problema. A ver, este problema, ¿qué envergadura tiene? ¿Qué impacto? Eso es lo que siempre van a medir ustedes, ¿no? ¿Qué impacto tiene este problema sobre la organización? ¿Y cuál sería la forma? A ver, ¿cuál sería la mejor forma de resolver esto? Y nunca hay una sola forma, ¿no? Siempre hay alternativas. Entonces, o a lo mejor tenemos la posibilidad de aprovechar una oportunidad, porque han comprado nueva tecnología. Han comprado tecnología nueva, hay un parque informático nuevo y bueno, y hay que aprovecharlo. Entonces, a ver, iniciemos todo un proceso de mejora, de evolución de nuestros sistemas, nuestras aplicaciones para aprovechar esta nueva tecnología. Dar respuesta a directivos. El directivo es, tanto en las organizaciones públicas como privadas, y sobre todo en organizaciones públicas, cuando el directivo es proactivo, ¿sí? Porque en las organizaciones públicas por ahí no se da tanto la proactividad. Pero cuando tenemos directivos que son proactivos, entonces van a estar siempre demandando informes, sugiriendo cambios, o esperando resultados, pero continuamente, ¿sí? Y sobre todo demandando informes, siempre tienen que saber cuál es el estado en el que está esta organización para ver, de proponer las mejoras, los cambios, la evolución, porque todo eso significa mayores beneficios, expansión de la empresa, etc. Entonces, con nuestros proyectos, lo que hacemos generalmente es dar respuesta a esas demandas de los directivos. Los sistemas, a través de los procesamientos, emiten informes de manera inmediata y actualizada que son importantísimos para la toma de decisiones. Si bien nosotros
no influimos en la toma de decisiones, pero sí, gracias a la información que proveemos, el directivo puede tomar decisiones que muchas veces son justamente decisivas para la vida o el fracaso de una organización, ¿sí? Entonces nuestros proyectos de sistemas apuntan siempre a eso, a resolver un problema, aprovechar una oportunidad, dar respuesta a directivos. Acá dice, para alcanzar estos objetivos las empresas emprenden proyectos por una o más de las siguientes razones. Nosotros llamamos las 5 C. Las 5 C son la capacidad, el control, la comunicación, los costos y la competitividad. Entonces, decimos que la capacidad, tenemos que analizar la capacidad de la organización para procesar todas sus transacciones con la rapidez, que sea rápido, pero además que sea eficiente, ¿sí? Que sea correcto. A ver, una organización que no es capaz de procesar sus propias transacciones de manera rápida y eficaz y no va a tener mucho éxito, ¿sí? Entonces, siempre nosotros vamos a atender a que nuestros proyectos mejoren la capacidad de la empresa para el procesamiento justamente de sus propias transacciones o actividades. Vamos a tender siempre al control, ¿no? A ver, esa es una de las cosas por las que muchas veces en organizaciones públicas no les agrada mucho cuando ingresamos con proyectos de este tipo, porque saben que los sistemas siempre sirven para el control, ¿no? Los proyectos de software siempre sirven para ejercer un control sobre las actividades, un control sobre el estado. Podemos obtener informes con bastante rapidez sobre el estado económico financiero de una organización. Entonces, para que un negocio, una organización, por pequeña que sea, no sé si triunfe, pero por lo menos se mantenga en el mercado y dé beneficios, el control es algo imprescindible, ¿sí? Es imprescindible. Entonces, para que la organización funcione de una manera eficiente, tiene que existir por parte siempre, ¿no?, de los directivos una comunicación constante. Si yo no le digo a la gente qué pretendo de esta empresa, de esta organización, y bueno, entonces, a ver, la gente no va a saber qué hacer. No va a saber qué hacer ni cómo. Entonces, hay una comunicación que tiene que ser fluida sobre qué es lo que se pretende y cómo se debe hacer, ¿sí? En lo que respecta a costos, bueno, nuestros proyectos, bueno, la comunicación, ¿qué tiene que ver con, ustedes me dirán que tiene que ver con los proyectos de sistemas? Bueno, sistemas da continuamente informes, ¿sí?, sobre lo que solicitan los gerentes y también informa al personal, también informa al administrativo, ¿sí?, sobre aquellas cosas que el administrativo necesita conocer. Entonces, la comunicación a través de un sistema es una herramienta muy importante que además tienen que utilizar o tienen que saber usar los directivos de la organización. En cuanto a costos, en ocasiones dicen las empresas quedan fuera de competitividad por el escaso o nulo control de los costos. A ver, cualquier proyecto de sistemas que esté dirigido a un control de costos va a ser mucho más eficiente que si lo llevara en forma manual. Podemos desarrollar funciones dentro de un sistema o aplicaciones que nos permitan llevar un ajustado control de los costos y emitir informes cada vez que el usuario o el directivo lo necesite sobre cuál es nuestra situación frente a los costos que tiene que asumir la empresa o la organización. Ya saben ustedes que si mis costos se descontrolan o son muy altos,
no voy a tener los beneficios esperados y hasta puedo llegar a quebrar. Entonces, estoy hablando de cuáles son los puntos, vamos a decir, a ver, cuáles son los puntos centrales sobre los cuales un proyecto de software puede trabajar y puede aportar muchos beneficios, ¿sí? La competitividad. El sistema de información me brinda eso, me brinda información. Y yo necesito información para competir. ¿Qué tipo de información? Todo tipo de información. Los gustos de los clientes, los precios de la materia prima que voy a utilizar, mis costos de producción, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi estrategia de marketing para competir y para competir en este rubro del mercado? Yo he decidido que mi empresa va a ingresar o se va a mover en determinado rubro del mercado. Bueno, necesito información y controlar todos los aspectos, ¿sí? Ya sea, supónganse que no es producción, que es compra-venta. Es decir, yo compro los artículos le compro a un mayorista los artículos que voy a vender al menudeo, al por menor. Bueno, necesito todo tipo de información. ¿Quién me la puede proveer? Y de forma rápida y segura un sistema, ¿sí? A lo mejor ustedes han visto, incluso no solamente tiene que ver con información de costos, tiene que ver también con estrategias de marketing, tiene que ver con la difusión. Ustedes han visto que ahora por redes sociales se difunde absolutamente todo. Bueno, necesito seguramente un departamento de marketing que trabaje con marketing digital y que me permita llegar a lo mejor a los clientes de manera más rápida, más segura. Tienen los sistemas de fidelización de clientes, ¿sí? Eso también me ayuda en la competitividad. Es decir, hay una serie de herramientas que van a apoyar y que me van a ayudar a ser una organización competitiva en el mercado. Entonces, está claro que estas son, bueno, nosotros les llamamos las 5C, que son los motivos por los cuales se pueden iniciar los proyectos de sistema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están todavía ahí? Ninguna pregunta, profe. Sí, se entendió. Bueno, porque la verdad que esto de hablar frente a una pantalla todo el tiempo no es de lo más ameno, ¿no? Sí, profe, seguro. Bueno, vamos al ciclo de vida de proyectos. Un proyecto tiene un ciclo de vida. En el momento en que se inicia, ¿sí?, el proyecto, que no estoy hablando de la ejecución, sino del momento en que tenemos la idea. El momento en que se inicia con una idea, ¿sí?, sigue por todas las etapas del proyecto, se ejecuta, se logra el objetivo y se termina el proyecto. Entonces, la primera fase es la de formulación de proyectos. Es decir, a ver, lo que veíamos al principio de esta unidad, ¿cómo se formula el proyecto? Recuerden que yo les había dicho que la formulación del proyecto es la presentación, ¿sí? Cuando yo voy a presentar esta idea, o sea, formalizo mi idea en una formulación y la presento. ¿Por qué? Y bueno, porque es mucho más formal y es mucho mejor que esté escrita. Si yo puedo ir a decirle a mi jefe, mira, yo tuve esta idea de que hagamos esto porque me parece que va... Y bueno, pero queda mejor si está escrito. Y más si tengo que competir a lo mejor con otras áreas de la empresa. O si estoy de afuera y tengo que conseguir que esta empresa me financie este proyecto que yo tengo.
o financie o lo compre o compre el producto final. Entonces lo mejor es formular. La formulación consiste en lo que ya habíamos dicho nosotros, de una introducción donde hablamos del contexto del tema, decimos cuál es el objetivo de este proyecto y cuáles son los objetivos específicos, ¿sí? Además decimos en cuánto tiempo lo vamos a hacer, cuánto cuesta, qué metodología vamos a utilizar, cuáles van a ser nuestros recursos, etc. Hacemos una presentación. Esa es la etapa de formulación, con la que yo pretendo vender el proyecto, con la que yo pretendo lograr la atención del directivo. Eso es lo que quiero, ¿sí? Interesar a aquel que toma la decisión de que mi proyecto es lo mejor que hay, es lo mejor que ha visto, ¿sí? Y es de todo lo que se ha presentado, el mejor. Entonces, esa es la primera fase, la de formulación. Entonces, todo esto lo que les acabo de decir está acá. Y la segunda fase, dice, la segunda parte es la materialización de estas ideas que han sido contenidas en la propuesta. ¿Sí? En la propuesta están todas las ideas y ahora tengo que transformar esas ideas en objetos. Yo tengo que con mi proyecto lograr de que esta idea pase a ser un objeto, un sistema, un procedimiento, una adquisición de conocimiento, etc. ¿Sí? Entonces, esta materialización de la que hablamos, o sea, que se materialice en un objeto real el proyecto, se llama también fase de inversión o fase de construcción, ¿sí? Según el punto de vista. Entonces, esta fase de materialización termina con la puesta en producción. Es decir, yo te presenté este proyecto donde te dije, esta era la idea, ¿sí? La voy a hacer de esta forma, comienzo a ejecutar, o sea, voy yendo hacia la materialización de la idea y después te la dejo, lista, ya está. Puede ser un sistema que te deje en funcionamiento, puede ser un nuevo circuito administrativo, puede ser un nuevo modelo de producción. Y ahí terminamos con la fase, la última fase. Entonces, las etapas de un proyecto son la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de entrega o puesta en marcha. Esas como las tres fases mayores, digamos, ¿sí? Las tres fases que se identifican en un proyecto. Cuando yo planifico, cuando esa planificación se pone en ejecución para lograr la materialización de lo planeado y cuando entrego el producto funcionando o lo pongo en marcha. Tenemos dos fases que son muy importantes y que tienen que ver con puntos, digamos, muy característicos o muy importantes en un proyecto. La fase de iniciación es como decir, a ver, yo necesito para arrancar todo esto. Este es el punto donde yo digo, bueno, a partir de hoy, porque una cosa es planificar, ¿sí? Yo planifico, reviso la planificación, la cambio, la presento, me la aprueban. Me aprueban la planificación, dale. Entonces hay un momento en donde yo como que junto todo lo que necesito y digo, a partir de este momento, iniciamos el proyecto. Miren, es lo que les puede llegar a pasar a ustedes con su tesis. Piensan, discuten, a lo mejor o solos o en pareja, porque las tesis se pueden hacer hasta 2 integrantes, solos o en pareja, piensan, discuten, hasta que llega el momento en que dicen, esto vamos a hacer. Bueno, está bien. Esto que ustedes decidieron que van a hacer, lo tienen que plasmar en un anteproyecto. Un anteproyecto de tesis es como la formulación que acabamos de ver. El anteproyecto de la tesis de ustedes tiene las mismas fases, las mismas partes que esto que acabamos de ver, que es la fase de formulación. Entonces,
Después de todo un proceso de ideas y de discusión, viene la formalización. Entonces yo formalizo mi idea en una propuesta escrita, que es la formulación del proyecto. Bien, esa propuesta escrita va a parar, bueno, a la parte del, digamos, la sección de la facultad que se encarga de recibir el proyecto y evaluarlo, que es la Secretaría Académica. ¿Qué es lo que hace Secretaría Académica? Mira, a ver, esto trata de tal cosa. Ah, bueno, entonces, los perfiles para evaluar esto son estos. Y designa a los profesores evaluadores de este proyecto. Bien, ¿qué hacen los profesores evaluadores? Leen la formulación y si no está completa, correcta o si no satisface las expectativas de una tesis, les hacen las correcciones. Bien, le hacen las correcciones, tienen un tiempo para corregir, ustedes corrigen, entregan las correcciones. Este tribunal ad hoc que se ha formado para evaluar su tesis dice, ah, bueno, sí, ahora ya está en condiciones, listo. ¿Qué hacemos? Damos el ok. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Listo, a partir de este momento empezamos el proyecto. Empezamos a cumplir lo que dijimos en la formulación. Esta es la primera parte, la fase de iniciación. Cuando yo me reúno con todos aquellos materiales, ¿sí?, o recursos que me hacen falta para mi punto, es mi punto de partida. Es el momento en que yo reúno todos aquellos recursos materiales, humanos, técnicos, no me sale la palabra, tecnológicos que me hacen falta para iniciar mi proyecto. Esa es la fase de iniciación. Bien, hay otra fase que es transversal a las que habíamos planteado. Fíjense, nosotros habíamos planteado que existía una fase de planificación donde yo le doy toda la parte de idea, una fase de ejecución donde materializo el proyecto y una fase de puesta en marcha. Bueno, hay una fase que es transversal a todas estas fases, a la planificación, a la ejecución. Esa fase transversal es la fase de control. ¿Por qué? Porque tengo que ejercer control sobre cada una de las fases de mi proyecto, tanto para saber si lo que estaba planificado se está cumpliendo, como para observar que las actividades no se desfasen del objetivo que nos habíamos planteado. Eso es una de las cosas más comunes. Me planteo este objetivo, pero yendo la vida, caminando el mundo, resulta que mis actividades se desfasan un poco y se van perdiendo, digamos, de lo que es el objetivo. Entonces, ¿qué control tengo que hacer? Que mis actividades estén respondiendo ajustadamente al objetivo, que los recursos estén bien utilizados, que los tiempos no se extiendan, que no esté gastando en el proyecto más de lo que se había acordado que se iba a gastar, que llegue en buen término a poner en producción esto o a entregar el resultado del proyecto, que vendría a ser la fase de entrega. Entonces, todo eso tiene que ser muy bien controlado y tiene que ser, obviamente, a ver, no nos sale todo perfecto, ¿no?, en los proyectos, sino, a ver, en el caso de título universitario, todos se recibirían terminando el 5º año. Siempre hay una serie de imprevistos, le vamos a llamar, que a veces se nos salen de control, ¿sí?, y hacen que obviamente nuestras actividades duren más tiempo, cuesten más dinero, se utilicen más recursos, se mal utilizan algunos recursos, no, nos perdamos a veces un poquito de vista el objetivo. Entonces todo eso tiene que considerar y controlar la fase de control y aquellos que están dedicados al control, porque yo voy a tener que tener personas que trabajen en mi proyecto y que se dediquen al control de todo eso que estamos mencionando. ¿Sí?
Entonces, tengo un gráfico. Acá está. Entonces, acá está mi proyecto, ¿sí? Tengo este nivel de actividad con respecto al tiempo. Bien, los procesos que están en esta primera parte son todos los procesos de iniciación, lo que hablamos recién, ¿sí? La fase de iniciación, donde yo reúno todo lo que necesito para trabajar con el proyecto, pero paralelamente, obviamente, tengo la planificación del proyecto. La planificación del proyecto, yo planifico hasta que llego a una meseta, digamos, donde se va cumpliendo la planificación y después voy ejecutando las actividades hasta que la planificación termina. ¿Por qué tengo una fase de planificación que está prácticamente en todo el proyecto? Porque voy a tener que estar planificando y replanificando, ¿sí? Porque no debe haber ningún proyecto al que le hayamos estimado tiempo y recursos que llegue exactamente en el tiempo y utilizando los recursos estimados. Entonces, la fase de planificación es algo que dura todo el proyecto. Los procesos en ejecución, bueno, a ver, iniciamos, planificamos y empezamos el proyecto. Ahora, miren que acá está la de control, ¿no? La fase de control abarca todo el proyecto. Entonces, iniciamos, planificamos y damos inicio a la ejecución del proyecto. Ejecutamos y después seguimos hasta que llegamos a la finalización del proyecto. Es decir, hasta acá hemos realizado toda la ejecución, que es el proyecto en sí, y tenemos una fase de cierre o culminación del proyecto, que es cuando ponemos en producción el sistema, entregamos el producto terminado, firmamos la aceptación del usuario, que es una de las cosas más importantes. Ustedes tienen que lograr acá la firma de que el usuario acepta la entrega del producto resultante de este proyecto y cerramos el ciclo. ¿Está claro? Bueno, ¿cuáles son las fases para esto que llamamos nosotros la metodología de gestión del proyecto? Antes que nada, tenemos que tener muy clara la decisión de iniciar el proyecto. Si estamos en dudas, miren, ni siquiera lo empiezo. ¿Sí? Tenemos que tener muy en claro que hemos decidido que este es el proyecto que vamos a realizar. Para eso, siempre tiene que haber alguien que lidere el proyecto. A ver, tengo que nombrar a alguien que sea el responsable no solo de la organización y el control, sino también de incentivar a la gente, ¿sí? De transmitir ese entusiasmo para que el proyecto se realice en el menor tiempo y de la mejor forma. Entonces, tiene que haber siempre una cabeza visible que sea quien lleve adelante todo el proyecto, no que haga todas las actividades, sino que pueda ejercer el control, ¿sí? Y además esto de la administración, administrar, es decir, gestionar o administrar, controlar los tiempos, revisar, establecer los hitos, incentivar a la gente, ver cómo va el proyecto, si es necesario redireccionarlo en algún aspecto. Esto de negociación de los objetivos tiene que ver con eso. Bueno, miren, nos habíamos planteado, ¿por qué? Porque hay un montón de factores exógenos, ¿sí? Que no tienen que ver con nosotros ni con nuestro proyecto. A ver, el proyecto de casa. Bueno, yo me había planteado que, de acuerdo a este modelo de casa-habitación, iba a gastar tanto, iba a emplear a tanta gente y lo iba a hacer en tanto tiempo. Bueno, sí, vino el arquitecto, me mostró los planos, mira, esto te cuesta tanto, vamos a empezar por acá, y
de pronto se me viene una terrible suba de materiales y de costo de mano de obra. Y resultó que no puedo hacer todo lo que había planificado. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Y negociar objetivos. Bueno, mirá, en lugar de hacer esta parte, que a lo mejor sí es habitable, pero es para esparcimiento, la dejemos para una ejecución posterior, porque el objetivo es tener la casa donde se pueda vivir. ¿Sí? Entonces vamos negociando. A lo mejor habíamos propuesto a la empresa que tenga, no sé, todo un departamento de marketing digital y bueno, y nos damos cuenta que sí, los beneficios son importantes, pero los costos de contratar todo ese personal, bueno, bajemos un poco más y por el momento tengamos un departamento de donde haya alguien que administre redes y después nos ocupamos del marketing. Hay siempre una negociación de objetivos. Bueno, yo les digo por factores exógenos, pero también puede ser, ¿sí?, que a lo mejor la empresa ha tomado una mala decisión, ha hecho una mala inversión y de pronto se encuentra sin el capital suficiente como para encarar el proyecto. Sí, pueden pasar muchísimas cosas, ¿sí? Ahora, hay que tener un momento de preparación, ¿sí?, en donde nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer y lo ejecutamos. Por eso está la ejecución. Siempre hay que contar con toda la información necesaria, suficiente para llevar a cabo este proyecto y nunca olvidarse que el control juega un papel fundamental en la ejecución, en la realización de proyectos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar acá? ¿De qué es lo que ofrecemos nosotros? La oferta. Es decir, a ver, yo tengo una muy buena idea. Puede ser excelente la idea, pero que yo no sepa venderla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr? ¿Sí? El primer objetivo, dice, antes de iniciar el proyecto, es presentarle esta oferta, esta formulación al directivo. Lo mismo pasa con su tesis. Ustedes tienen que formular la oferta. ¿Qué es lo que están ofreciendo hacer? ¿Para qué? ¿Conseguir qué? Para conseguir la aprobación de la comisión ad hoc. ¿Yo qué estoy proponiendo hacer en la organización? Y estoy proponiéndoles esta buenísima idea de mejora, ¿para qué? Y para conseguir el contrato. O estoy haciendo esta oferta, ¿para qué? Y para conseguir a lo mejor que midan que tengo mejor productividad y me suban el sueldo, me cambien de puesto, etc. ¿Sí? La oferta es eso que estamos ofreciendo, o es un proyecto que tiene algún impacto sobre el público, ya sea un impacto social, económico, lo que fuera, sobre un público objetivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Y llegar de la mejor forma, con la mejor propuesta para que este público objetivo adquiera mi producto. ¿Sí? Bueno, entonces la oferta es una de las situaciones, vamos a decir, o una de las actividades que yo tengo que cumplir, que es la más importante, una de las más importantes. Es cómo presento yo lo que estoy queriendo hacer para que la gente lo compre. Cuando hablo de la gente que lo compre, y puede ser cualquiera, puede ser el directivo de la organización, puede ser el tribunal ad hoc que me va a evaluar la idea de tesis, puede ser un público objetivo de afuera de la organización. Es decir, ¿cómo vendo? ¿Cómo ofrezco? Vender en el sentido de cómo lo intereso al otro, ¿sí? No estoy vendiendo, sino digo cómo lo intereso al otro sobre mi proyecto. Bien, el triple objetivo que tengo es los costos. A ver, los costos tienen que ser bajos, los resultados muy buenos y tengo que realizarlo en el menor plazo posible. Ahora, este triple objetivo de resultado esperado con bajos costos y en el menor tiempo tiene otro componente más. Que esto no crean que no es muy nuevo, ¿no? Pensarlo como objetivo, y es la satisfacción del usuario.
La satisfacción del usuario tiene que ver con las expectativas que aquel que recibió la oferta se ha planteado. A ver, imagínense que yo empezara esta materia con una oferta. Yo empiezo esta materia y les digo, gracias a esta materia, los estudiantes de la licenciatura van a poder hacer como van a poder aplicar todo aquello que estudiaron hasta tercer año, todas estas materias que ustedes vinieron estudiando durante estos años, confluyen en sistemas de información y gracias a esta materia ustedes van a tener una visión más acabada de lo que es su carrera y a qué se van a dedicar, y es una de las disciplinas que ustedes pueden desarrollar cuando se reciban, y los estudiantes de industrial van a entender de qué se tratan los sistemas de información y cómo influyen en la empresa y cuál es el rol que pueden cumplir los industriales trabajando en forma conjunta con los informáticos. A ver, les estoy haciendo una oferta. Les estoy ofreciendo algo. De esto que yo les estoy ofreciendo, ustedes se crean una serie de expectativas, ¿sí? Los chicos de industrial dicen que bueno, nosotros ahora vamos a ver de qué se trata y vamos a poder involucrarnos en estos proyectos, parecen interesantes. Los chicos de la licenciatura en sistemas dicen, qué bueno, nosotros entonces ahora vamos a poder a lo mejor todas esas ideas que teníamos, ponerlas en práctica, plasmarlas en un proyecto, ver si somos capaces de hacerlo. Bueno, yo les presento todo esto. Y resulta que en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la materia, mis temas son poco interesantes, son vagos, no se entiende lo que digo. Los temas que tienen que leer de los libros son teoría muy pesada, la práctica no se condice con la teoría, son ejercicios medio sencillos que no me aportan. ¿Qué pasó con las expectativas que se habían planteado? No hemos satisfecho. Con la aplicación del proyecto, con la cotidianidad de las actividades, no hemos satisfecho esas expectativas que se habían creado. Entonces, pasa lo mismo con los proyectos. Yo le vendo una idea al directivo, yo le ofrezco, le hago una oferta y él se crea una serie de expectativas. Ahora, mi producto tiene que satisfacer esas expectativas. Yo lanzo una idea al mercado y digo, con esta aplicación la gente ahora va a tener la posibilidad, no sé, el ciudadano de Jujuy va a tener la posibilidad de tener descuentos si se suscribe a esta aplicación, va a tener la posibilidad de tener descuentos en los mayores comercios, de todo tipo de rubro, etcétera, y la gente se forma la expectativa. Pero resulta que la aplicación es lenta, es difícil de usar, etcétera, etcétera. Mi producto final no ha satisfecho las expectativas del usuario. Entonces, otro de los objetivos que perseguimos, porque a ver, que el costo sea bajo, que el resultado obtenido sea de calidad y que los plazos en los que nosotros realizamos este proyecto se cumplan o estén dentro de lo previsto, son objetivos a cumplir. Ahora, ¿cuál es el cuarto objetivo? Y también uno de los más importantes. Lograr con el producto resultante la satisfacción del usuario. Ese sería para nosotros el cuarto objetivo. Bien, entonces, ya con los objetivos propuestos, pensados, vamos a identificar aquellas actividades, ¿sí?, que sean las que nos van a ayudar o que sean las correctas para la realización del proyecto. Entonces, uno dice de las más importantes misiones que tiene el jefe del proyecto es identificar y describir
cuáles son las actividades que tienen que ver con este proyecto. Recién hablábamos de la estructura. A ver, estas actividades se van a realizar en paralelo, va a haber hilos de actividades en paralelo, en qué momento confluyen unas con otras, ¿sí? Todo esto, ¿a qué nos lleva? A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la información que nosotros traemos de proyectos similares anteriores que nos pueden servir como experiencia para llegar al producto que estamos buscando? ¿Cuáles son las limitaciones que yo tengo para hacer este proyecto? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Son económicas? ¿Son legales? ¿Sí? Y sobre todo, dice, hay que plantear la hipótesis. Es decir, vamos a elaborar una lista de actividades, ¿sí?, que va a completar la conducción del proyecto, incluyendo todas las actividades requeridas para realizar este proyecto. Estructura del proyecto, ¿no? Quiere decir EDP. Bien, ahora, estas actividades tienen que estar relacionadas. Tenemos que ver cómo se relacionan estas actividades. No puede, ya les he dicho que esto de que sean así todas secuenciales no me ayuda, ¿sí? Algunas actividades van a ser en paralelo. A ver, y tampoco todas en paralelo. Al final, ¿qué tengo? Una actividad por línea, tampoco. Entonces, otra de las, digamos, de las capacidades que tienen que tener aquellos que trabajan en o por proyectos es la capacidad de establecer relaciones entre las actividades, ¿sí?, de modo que nosotros logremos una labor eficiente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá están los engranajes que justamente muestran cómo se debieran acoplar unas con otras para que esto funcione. Dice, en la labor de secuenciamiento de actividades y establecimiento de sus relaciones, qué actividad se relaciona con qué, es decir, qué actividad consume el resultado de la actividad anterior, ¿sí? Esa es la relación que yo tengo que establecer. Suele, dice, contarse con el apoyo de técnicas de planificación específicas. Bueno, a ver, planificación de proyectos, planificación y ejecución de proyectos es toda una especialidad dentro de las carreras, ¿no? Formulación y por otro lado, a ver, la formulación, la planificación, la ejecución y la evaluación económica de proyectos, todo eso son temas muy interesantes, muy profundos, y ustedes pueden seguir especializaciones, ¿no?, en ese campo. Bueno, ¿cómo estimo la duración de las actividades? Y bueno, miren, estamos hablando que son perdón, me fui para atrás. Estamos hablando que son estimaciones, es decir, no tengo un manual que diga, si usted va a realizar tal actividad, debe asignarle tanto tiempo. No, eso no existe. Entonces, ¿cómo hago para decir, a ver, vamos a proponer un proyecto? A ver, vamos a proponer el proyecto de... a ver, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué proyecto se les ocurre? Ya que estamos. A ver, ¿qué proyecto se les ocurre a ustedes como para hacer un ejercicio de este tipo de asignación de planificación, de estimación de tiempos? ¿Qué proyecto se les ocurre en este momento? ¿Se les ocurre algún proyecto? Bueno,
construcción de una casa o un edificio. Bien, eso sería un proyecto. Entonces, a ver, una primera etapa de la construcción de una casa o un edificio va a ser, bueno, pongamos una casa, ¿sí? Una primera etapa va a ser de acuerdo al plano, ¿sí? Obviamente que está la parte de planificación, donde se hace, vamos a poner el plano, el diseño de la casa, pero vamos por la primera actividad ya de la ejecución del proyecto, que va a ser y cavar los cimientos. Bien. Claro, profe, la preparación del terreno sería. Bueno, gracias. La preparación del terreno, ¿en qué consiste la preparación del terreno? No sé, supongo en nivelar o qué sé yo. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, entonces, la primera parte va a ser la preparación del terreno. Me dice, por ejemplo, nivelar el terreno, no sé, ver las características y nivelar el terreno. ¿Cuánto tiempo va a demandar esa actividad? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo sé yo cuánto tiempo? No sé. A ver, y va a depender de qué, y del tamaño del terreno, obviamente, pero también de qué, y bueno, del desnivel que se presente, pero y también de qué, y de la cantidad de obreros que tengan para hacer el trabajo. Entonces, son muchos los factores. Bueno, yo estimo, porque como, ¿qué es lo que me puede dar alguna información? Bueno, como yo sé que el vecino, por ejemplo, ha demorado tanto tiempo en hacerlo con tantos obreros, o porque sé que esta empresa constructora tiene información sobre, información estadística sobre los tiempos que le ha demandado realizar, entonces puedo tomar de ahí, o porque hice algunos proyectos anteriores y tengo experiencia. Entonces se dan cuenta que la estimación de tiempos tiene que ver con el tipo de actividad que vamos a realizar, dónde la vamos a hacer, con qué recursos, y además puedo tomar información de actividades anteriores, de información histórica, información que tiene que ver con la experiencia que tengo al respecto. Bien, entonces, es lo que acabo de explicarle acá, ¿sí? Proyectos anteriores, base de datos comerciales, de ahí saco. Entonces, los recursos. La asignación de recursos es algo que en la práctica es uno de los aspectos que más complicaciones me produce. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué tipo de recursos voy a usar, en qué cantidad y durante cuánto tiempo lo voy a hacer. Uy, espera, que se me fue para atrás. Digo para adelante. Tengo que saber qué tipo de recursos voy a usar. Voy a usar recursos materiales, voy a usar recursos humanos, económicos. ¿En qué cantidad los voy a usar? Bueno, miren, cuando se trata de proyectos como el que planteamos recién, de la construcción de la casa, yo sé muy bien de qué se trata. Se trata de trabajar, o sea, ¿qué recursos voy a necesitar? Humanos. ¿Para qué? Y para el diseño, ¿sí? Para el diseño de los planos, para la construcción propiamente dicha, para la guía. Fíjense que siempre hay una dirección técnica, ¿sí? Siempre hay un profesional que hace la dirección técnica, hace un control continuo del avance de la obra, de los materiales que se van usando, del comportamiento de los obreros, etcétera, etcétera. Hay una dirección técnica. ¿Qué más sé que voy a usar? Y bueno, todos los materiales para la construcción, eso lo tengo muy claro, porque para este diseño que se hizo, se hace un cómputo de presupuesto. Tantos materiales que cuestan tanta plata, y todo este proyecto, cada una de esas actividades, la preparación del terreno, el tema de los cimientos, no sé, las plataformas que irán como el piso, y a partir de ahí, bueno, cada una de esas etapas tiene un tiempo estimado, sé cuántos recursos, pero ¿por qué? Porque es material, porque es algo que se ve,
Yo les digo que es perfecto y que sale justo con tiempos y costos, pero es más fácil. Ahora, cuando el producto es intangible, es muchísimo más difícil. Yo puedo vender un proyecto a través de un plano. ¿Por qué? Y porque un plano, mal o bien, lo lee cualquiera. Ahora, vender un proyecto que tiene como resultado un objeto que va a ser tangible únicamente cuando esté terminado, y es mucho más difícil. Vender un proyecto de sistemas es mucho más difícil. ¿Por qué? Y porque yo le hago la propuesta, le digo de qué se va a tratar el sistema, le tengo más o menos una explicación de cómo va a funcionar, pero el usuario se hizo, el cliente se hizo una idea, y ahora yo con mi sistema tengo que satisfacer esa expectativa. Es dificilísimo, es dificilísimo. Cuando las cosas son intangibles, a ver, es mucho más difícil manejar el tema de la expectativa, y es mucho más difícil pensar los recursos, porque es un intangible, ¿sí? De todos modos, bueno, tenemos técnicas justamente para nosotros poder manejar este tema de los recursos en la informática. Bueno, como el proyecto es algo que tiene un plazo de ejecución y que no es de un día, sino que es de varias semanas o de meses, hasta de años, la administración de ese proyecto es importantísima. Es decir, cómo gestiono todos estos elementos. ¿Cómo controlo, cómo administro? Porque la administración no solo se basa en el control, sino en la capacidad de poder reorganizar cada vez que algo tuvo algún desfasaje. Entonces, cuando el proyecto es complejo o cuando tengo más de un proyecto a controlar, voy a hacer uso de software o de aplicaciones que son de apoyo a la gestión de proyectos. Entonces, la administración de proyectos es la forma de planear, organizar, dirigir y controlar una serie de actividades que son realizadas por un grupo de personas y que ya sabemos que tienen un objetivo específico, que puede ser crear, diseñar, elaborar, mejorar, analizar, cualquier cosa, ¿sí? Un problema, o sea, dar respuesta a un problema o llegar a la solución de alguna situación. Ahora, insisto, cuando es un proyecto y es manejable. Ahora, cuando es complejo y es más de uno, lo que tengo que controlar, lo mejor que puedo hacer es hacer uso de técnicas o de herramientas que me permiten un mejor control. Entonces, esto tiene que ver con lo que hablamos recién, que es la administración de proyectos. Esto también hablamos de lo difícil que es conocer exactamente cuántas horas hombre u horas máquina y de qué tipo voy a emplear en el proyecto, qué costo tiene la unidad de ese recurso, el costo total del proyecto, que va a ser la suma de los costos de todas las actividades, ¿sí? Cómo voy a manejar los plazos. Todo eso tiene que ver con la administración del proyecto. Bueno, una forma de pensar en las actividades, sus relaciones o encadenamientos y su control es a través de herramientas como puede ser el PERT, ¿sí? El CRM y el Gantt. El Gantt es más visual, el Gantt tiene que ver, no me sirve mucho para un control así más estricto, sí me sirve para una visualización de tareas, su duración, cuáles se superponen o cuándo empieza una y termina cuando termina una de las actividades y empieza la siguiente, o si están solapadas para ver si estoy haciendo un buen uso de recursos. Bueno, es decir, existen una serie de herramientas que me van a permitir diseñar las actividades del proyecto, sus relaciones, sus duraciones y los recursos empleados, ¿sí? Como les decía, el CRM PERT, el Gantt son herramientas que me van a ayudar a hacer eso. Les puse acá en las diapos un link a una charla, ¿sí? De estas personas que trabajan en proyectos. El sitio se llama liderdelproyecto.com y fíjense que los que están interesados
acá en proyectos, los que les gusta el tema, pueden suscribirse a este boletín, ¿sí? Y bueno, tienen información continua pero esta persona habla justamente sobre la estimación de tiempos, por eso les he dejado el link acá para que puedan verlo. Bueno, hablamos de los hitos, ¿sí? Los hitos son estos momentos que yo defino dentro de la planificación de un proyecto, en donde van a estar mis puntos de control. Estos hitos los defino yo como gestor del proyecto o los definimos en el equipo de proyectos. Fíjense, este es un Gantt que está realizado en función de las fases, las actividades y las tareas y el tiempo de realización. Entonces, fíjense que la fase 1 tiene un hito inicial. Acá, ¿qué es lo que hago? Acá lo que hago es controlar si todo lo que necesito para iniciar el proyecto está completo, correcto. Si esto pasa, entonces voy a iniciar la actividad 1.1, que fíjense que se inicia en el mismo momento que la actividad 1.3. Nada más que esta dura una semana y esta tiene una duración de 2 semanas, que se solapa también con la actividad 1.4. Esa organización estará dada por lo que el equipo de proyecto ha pensado, pero todas estas actividades, la 1.1, 1.2, 3 y 4 e incluso la 5, que terminan en la semana 4, están como contenidas en una fase. Terminada la fase, decido que voy a hacer un control. Y a partir de ahí voy a iniciar otra fase, ¿sí?, en la que están contenidas, digamos, 2 grandes actividades, la 2.1 y la 2.2. Esas actividades constan de una serie de tareas que están pensadas en este tiempo y con hitos de control colocados de esa forma. El criterio para los hitos de control va a depender de lo que el equipo de proyectos haya definido. Bien, la técnica del PERT la conocen, es una serie de actividades, ¿sí?, que tienen un momento de inicio y de finalización con una temporalidad estimada, ¿sí?, y que además están relacionadas con un orden de precedencia, ¿sí? Acá dirán, bueno, la actividad A le precede a la actividad E, y le precede, perdón, a la actividad E, a la D, y acá no tengo nombre, bueno, y a otra más que no tiene nombre. Las actividades iniciales son la A y la B, ¿sí? Las actividades iniciales del proyecto son la A y la B, cada una de estas tiene un tiempo de duración determinado. Sabemos que cada actividad no se puede retrasar menos de tanto tiempo, porque si se retrasa menos de tanto tiempo, compromete la finalización del proyecto. Entonces ustedes tienen una serie de técnicas de cálculo sencillos que hacen para determinar cuál es el camino crítico, ¿sí? En los diagramas PERT, una de las herramientas más importantes, si se quiere, es la determinación del camino crítico, lo que me permite saber qué actividad no debe retrasarse, porque si se retrasa mucho, compromete toda la duración del proyecto. Bien, esta es la otra técnica, que es una red de actividades y se llama PERT. No sé si las docentes de práctica les han recomendado trabajar con estas herramientas. Este es el Gantt Project. El Gantt Project es un software, ¿sí?, software libre que se lo pueden descargar, no tienen que pagar nada, y les permite a ustedes ingresar las diferentes actividades, la fecha de inicio o final de esas actividades, el encadenamiento, ¿sí?, cuáles están contenidas en otras, y de esa forma, a medida que ustedes van cargando esto, se va generando este gráfico Gantt. Además,
tiene una pestaña para recursos y que permite introducir los recursos que se utilizan en cada actividad, y es más, gracias al procesamiento que hace, este planificador me da la posibilidad de saber si tengo sobrecargado algún recurso. También tienen, este es el Gantt Project que les digo que es libre, ¿no? Después tienen el MS Project o el Project Manager, que es un producto de Microsoft y que es licenciado, se los tienen que pagar. No van a andar craqueando, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer el administrador? El administrador tiene que dividir el trabajo en partes, asignar estas partes a los diferentes miembros del proyecto del equipo, siempre anticiparse a aquellos problemas que pudieran surgir, preparar posibles soluciones, ¿sí? ¿Y qué voy a tener? Bueno, la planeación tiene que ver con que en la etapa de propuestas es cuando yo presento la propuesta, puedo ir a una licitación, a un concurso. Durante la fase de inicio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que determinar quién va a trabajar en el proyecto, cómo se divide, ¿sí? Cómo se asignan los recursos. Es bien, esto tiene que ver con la planificación de proyectos y tiene que ver con los proyectos software. Periódicamente, a lo largo de todo el proyecto, es cuando se van Después. Bien, tiene que ver no solo con proyectos comunes, sino con proyectos de sistemas. Bueno, ¿cómo es la vinculación de un proyecto de sistemas con el plan de negocio de la organización? Esto tiene que ver con la planificación estratégica de la que habíamos hablado en la clase anterior, es decir, cómo se vincula el proyecto de sistemas con el plan de negocios. Ustedes saben, por planeación estratégica de sistemas, que los sistemas tienen que responder al plan de negocios de la organización. Entonces, vamos a identificar cuáles sistemas van a ser estratégicos para el plan de negocios. El plan de sistemas tiene que ser el apoyo del plan de negocios de la organización. Entonces, cuando nosotros, cuando los informáticos, ¿no? Porque esto tiene que ver, disculpen, pero estoy en clase. Tiene que ver con el plan estratégico de la organización, les decía. Entonces, cuando yo describo un plan de sistemas, ese plan, digo yo, porque, a ver, esto, como les decía, lo hace el equipo de sistemas, ¿no? De la organización. Entonces, este plan de sistemas, ¿qué es lo que tiene que tener? Bueno, como todo plan, el propósito, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el fundamento de que yo diseñe o describa un plan de sistemas para la organización? ¿Cuál es la situación actual de los sistemas? ¿Qué nuevos desarrollos voy a tener en cuenta? ¿Qué estrategia gerencial acompaño con el plan de sistemas? ¿Cómo va a ser el plan de implementación? Porque una cosa es idear, ¿sí? Una cosa es proponer, planificar, escribir, formular, y todo eso queda muy bonito. Ahora, ¿cómo lo llevo a la práctica? Porque no, desgraciadamente, a ver, nosotros no tenemos una visión acabada de cómo va a ser en el futuro. O sea, no hacemos futurología. Yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, a ver, esto que está tan bonito escrito, teórico, ahora lo tengo que llevar al terreno, lo tengo que llevar al campo. Es lo mismo que el diseño bonito, precioso que hizo el arquitecto. Bueno, ahora constrúyalo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, a ver, ¿cómo voy a llevar adelante esto? ¿Cuál es el plan de implementación que yo tengo para que esto que está escrito llegue a ser el objeto, llegue a ser el producto? Y obviamente cuánto va a costar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una declaración de objetivos estratégicos, tengo una serie
de propuestas sobre la plataforma tecnológica que voy a utilizar. Eso es imprescindible, ¿sí? Describir correctamente la plataforma tecnológica sobre la que se va a implementar, cómo se logran los objetivos por medio de este proyecto, cuáles son las fechas límites, cuáles son los hitos de control para evaluar cómo va avanzando este plan, ¿sí? Cuáles son las decisiones gerenciales claves en relación con qué, bueno, con la adquisición del hardware, porque tengo que invertir, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a tener que, lograr que la organización entienda que esto tiene que ver con inversión. Cuando se habla de tecnología, se habla de inversión, no es un gasto. Se invierte en tecnología porque los beneficios tienen, obviamente, cuando yo hago una buena inversión, ¿no? Cuando yo hago una buena inversión de tecnologías, los beneficios tienen que ser acordes a mi inversión, es más, superarlo, ¿sí? El plan de sistemas indica qué decisiones gerenciales claves tienen que existir en relación con la adquisición del hardware. La gerencia nos tiene que acompañar y tiene que estar convencida que la plataforma tecnológica que le estamos proponiendo es suficiente para la implementación del sistema o los sistemas. Siempre tenemos que decir, bueno, ¿qué vamos a lograr con este proyecto? ¿Cuáles son los cambios organizacionales? ¿Sí? Porque va a haber requerimientos de capacitación, porque voy a tener que reclutar seguramente, probablemente voy a tener todo un sistema de reclutamiento de personas, ¿sí? Si no tengo las personas adecuadas para manejar el sistema, bueno, habrá que capacitarlas. ¿Qué cambios se van a dar en los procesos de negocios? ¿Qué es lo que tengo que planear con efectividad? Y bueno, con efectividad sí o sí tengo que realizar un inventario, documentar todas las aplicaciones que tengo actualmente de sistemas, ¿sí? Cuáles son todos los componentes de la infraestructura tecnológica, ¿cuál es el aporte de este sistema a la toma de decisiones? ¿Cuáles son, los gerentes tienen que identificar cuáles son las mejoras en las decisiones que van a tomar? Es decir, yo les estoy proveyendo a ellos de información que es un valor agregado para su toma de decisiones. Bien, todo eso tiene que contener el plan de sistemas, que está vinculado con el plan de negocios. Entonces, mi plan de sistemas, seguramente, si se trata de una organización que está buscando maximizar beneficios, esa organización, cualquiera sea, y maximizar beneficios, no estoy hablando únicamente del beneficio económico, estoy hablando también de aquel beneficio social o humano que puedo llegar a tener cuando yo implemento algún plan de sistemas que va a provocar impactos, cambios en una organización. Entonces, este proyecto de sistemas tiene que estar muy atento o tiene que tener muy en cuenta cuáles son los factores críticos de éxito que ha descubierto la organización. La organización, en función de su objetivo, que puede ser maximizar beneficios, ha determinado no yo informática no, sino la organización con su cuerpo directivo ha determinado cuáles son los factores críticos de éxito, es decir, a dónde tiene que apuntar y tiene que poner su mayor esfuerzo, ¿sí? para con eso lograr el objetivo. Por ejemplo, detectemos un problema, uno de los más graves problemas que tenemos en la Universidad Pública Argentina, no de Jujuy, en la Universidad Pública Argentina, es el escasísimo número, no hablemos de tasa, pero el escasísimo número de egresados frente a los ingresos, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de ingresantes, el escasísimo número de egresados. Es decir, por cada 200 estudiantes que ingresan, se recibe uno. Es terrible. Entonces, ahí tenemos una situación problemática. Esa situación problemática tenemos que ver cómo resolverla. Para resolver esa situación, yo me he planteado, yo he descubierto, directivo, descubro cuál es el factor crítico de este problema que si yo atiendo o activo me va a llevar al éxito.
¿Cuál es el éxito? Y tener mayor cantidad de egresados. ¿Y cuál es el factor crítico? Y no es tan fácil descubrirlo. A ver, el factor crítico, ¿cuál es? Es el que yo ponga mayor cantidad de tutores. Los tutores son mi factor crítico de éxito, los profesores son mi factor crítico de éxito, la infraestructura edilicia, el acompañamiento o el reforzar a la secundaria o el nivelar cuando ingresan a la facultad o a lo mejor el plan de estudios o los horarios de clase o, ¿se entiende? O sea, ¿a qué factor voy a apuntar para fortalecer, para que yo pueda tener el éxito que sería el objetivo? Bien, de eso se trata. ¿Alguna pregunta sobre factor crítico de éxito, sobre algo de lo que hemos hablado hasta ahora? Bueno, me queda nada más que hablar de gestión de proyectos software. Dice que el trabajo del administrador de un proyecto software es asegurarse de que el proyecto cumpla, ¿sí?, y supere todas las restricciones que tengo y que se entregue el software de alta calidad y obviamente a tiempo. Entonces, las metas importantes cuando gestiono software son entregar el software al cliente en el tiempo acordado, mantener los costos dentro del presupuesto, entregar software que cumpla con las expectativas del cliente, les digo que eso es lo más difícil, mantener un equipo de desarrollo óptimo con buen funcionamiento. Esas son mis metas a cumplir. La ingeniería del software es muy diferente de algunas otras formas o de algunos otros equipos de ingeniería, porque el producto es intangible, lo que les decía recién. Yo estoy creando algo que no existe. Los grandes proyectos de software generalmente son proyectos excepcionales. Esos grandes proyectos son excepcionales porque demandan muchísimos recursos, mucho tiempo de realización, mucho control, gran cantidad de recursos tecnológicos. Los procesos de software son variables, muchas veces son específicos de la organización. Bueno, la mayoría de los administradores en alguna etapa de la gestión de proyectos toman la responsabilidad de alguna o de varias de estas actividades. Es decir, puedo formar parte de la planeación del proyecto, ¿sí?, que son o sea, yo, administradora, soy la responsable de la planificación, la estimación de tiempo, la calendarización de actividades, etc. O soy la que, o sea, como administrador del proyecto, la que estoy recogiendo continuamente, ¿sí?, y entregando, los informes, informo el avance del proyecto a los clientes, tengo que ser capaz de comunicarme en varios niveles de decisión, tengo que redactar documentos que sean muy claros, no ambiguos, que sean coherentes, que sinteticen la información crítica. Tengo que analizar el riesgo y tengo que gestionar continuamente ese riesgo para que no llegue a ser un problema dentro de mi proyecto. La gestión de personal es una de las cuestiones más difíciles porque el recurso humano es uno de los recursos más difíciles. Tengo que poder redactar todas las propuestas, ¿sí?, y describir cuáles son los objetivos del proyecto, cómo se va a realizar. Bien, eso es todo lo que tendría que hacer en función de gestionar el software, gestión de proyectos software. Bien, esta es la última unidad, como les decía, del programa de la ingeniería industrial. Acá terminamos la teoría para ingeniería industrial y vamos a partir del segundo cuatrimestre, es decir, una vez que aprueben parcial o su recuperatorio, a partir del segundo cuatrimestre, ustedes ya, la gente de industrial queda con la práctica nada más. Y la gente de la licenciatura, los estudiantes de licenciatura en sistemas, quedan conmigo a profundizar lo de la materia, ¿no?, en teoría, y siguen la práctica con las docentes de práctica. Bien,
¿Alguna pregunta? Profe, yo quería hacer una consulta con respecto al parcial. Eh, si usted en alguno de estos días podría dar una consulta así como ahora por un Meet, ya que yo y dos compañeros más tenemos varias dudas, o sea, nos salieron algunas dudas cuando estábamos leyendo la teoría o viendo los PDF, viendo las clases grabadas del año pasado que usted subió, pero ahora en este momento no la podemos hacer porque mañana tenemos que presentar un trabajo integrador y estamos abocados en eso, así que después de presentar eso ya nos vamos a poner hacia el día con este tema, así que no sé si usted puede, no sé, el viernes o el sábado, o le mandamos un mail o cómo podemos hacer para coordinar con usted. Yo preferiría que se junten varios, ¿sí? Para dar una sola clase de consulta. Y sí, podría ser el viernes a la tarde, después que ustedes tengan la clase práctica. Y el sábado, el sábado creo que está un poquito más complicado el sábado. Pero puede ser un rato el sábado a la mañana, en algún momento. Ok, ¿Sí? perfecto. Le mandamos al medio de la cátedra entonces para... Sí. Ok, Manden el mail manden el mensaje al mail de la cátedra. bien, profe, gracias. Profe, ¿o podría ser el día lunes también? También, sí, también Sí. podría ser el lunes. El lunes a la tarde o a la mañana, así. No, la mañana es imposible, yo tengo toda la mañana ocupada, Bien. la mañana es imposible para mí, pero el lunes a la tarde sí, también puede ser. Claro, sí, más o menos ya estamos listos para ver si estamos listos para el parcial. Bueno, definan ustedes si prefieren el viernes, el sábado o el lunes. Bien, profe, le avisamos cualquier cosa. Bueno, listo. Bueno, estamos entonces. Si no hay más consultas, terminamos la clase. Los despido y será hasta la clase de consulta, los que quieran estar, y si no, hasta el próximo martes, que es el parcial. Bien, hasta luego, profe. Bien, hasta luego.